está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud. Salud. Salud, amigos. Y Pues, bienvenidos a Academia Neta, su podcast favorito de conocer a las estrellas de la investigación, ¿no? Y pues también para compartir chismes candentes del mundo académico y que se den todos cuenta que pues, somos personas de carne y hueso, con tragedias y con cosas bonitas, pero pues muchas tragedias, ¿no? Entonces, más que otra cosa. El día de hoy, bueno, pues estamos como siempre, mi co-host, Katia García, y el día de hoy tenemos un invitado especial que es Luis Jaime Estrada. Pues bienvenido, Luis Jaime, a tu espacio. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Katia, por la invitación y pues súper feliz de estar con ustedes. no, pues muchas gracias, amigo. Creo que era algo que ya teníamos en mente porque cabe resaltar que Luis Jaime es como de nuestro grupo de amigos que ya está ya más cercano al sueño de la academia de ya muy cercano a la plaza, ya da clases, ya es doctor, el H doctor ya tiene como esa parte liberada, ya es un académico que empieza a consagrarse, entonces creo que teníamos como ganas de hacer ya esto porque Luis Jaime es como de esos ejemplos de venga, así se puede, ¿no? Hombre, pues muchas gracias. ¿Cuántas flores? De veras. Nada, pero sí, en realidad, de equipo de mucho tiempo, ¿no? También, de muchos años ya que nos conocemos, Katia. Sí. Y no, y la verdad es que ha sido una relación, una amistad muy padre que ha ido por caminos bastante padres y que acá nos tienen todavía compartiendo la amistad. Yo creo que eso es lo mejor de todo, ¿no? Que luego nos quejamos mucho en este podcast de que no, si es una chinga y la academia no es un camino fácil, pero creo que estas cosas, o sea, las amistades que sacas, son como de lo mejor que te puedes llevar porque además de que encuentras seres humanos muy chingones y a quienes admirar, encuentras seres humanos con los cuales tener unas pláticas profundas que luego tampoco no es como que muy fácil en todos lados. Entonces creo que ahí hay un punto extra para la academia, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sin lugar a dudas. Y que además creo que, por ejemplo, es algo que hoy por hoy, en contexto COVID en el que estamos, yo lo veo mucho, por ejemplo, con los alumnos de los primeros semestres, ¿no? Esto que no se genera porque es imposible o es más difícil por la distancia, ¿no? Porque claro, una clase en Zoom, una clase en Teams, etcétera, pues evidentemente jamás va a poder suplir las posibilidades que da el encuentro en un salón de clases, el compartir una facultad, el poder verse, ¿no? Los otros cuerpos, ¿no? Entonces, esa amistad, ¿no? Que de pronto termina por acompañar el proceso de formación, pues ahora se está viendo, yo lo veo mucho en mis estudiantes, pues mermando muchísimo. Es muy desafortunado. Sí, totalmente. Mucho. Totalmente, pero bueno, esperemos que ya pronto se acabe esto para volver a regresar a esa experiencia fenomenológica. Eso, sí, exacto. Uy, sí, ya, ojalá que sí. Oye, Luis Jaime, ¿qué te estás tomando esta tarde? Estoy tomando un mezcal de Metatlán, de oaxaqueño, que bueno, es un mezcal que mi esposa trabaja en la editorial Almaría. Es una editorial oaxaqueña, entonces dentro de las bondades y beneficios que tiene eso, está precisamente que traen mezcal de las comunidades de Oaxaca y pues eso es lo que estoy tomando. Es un mezcal además sin marca, ¿no? O sea, es un mezcal también de eso que son producidos ¿no? por los campesinos, pero que no tienen una marca registrada. Entonces, pues eso, es muy rico, es un mezcal muy bien. Son de los mejores. Muy bien. Sí, la verdad es que sí. Oye, Luis Jaime, pues vamos a empezar ya de lleno como con el contenido de este podcast. ¿Por qué no nos cuentas y les cuentas a los escuchas en general qué posgrado hiciste,
¿Qué carrera estudiaste? Ya más o menos como tu background académico y por qué lo estudiaste. Bueno, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, la orienté hacia comunicación política. Después hice la maestría en estudios políticos y sociales y finalmente el doctorado en ciencias políticas y sociales, con orientación en ciencia política. Mm, Cuando yo elegí comunicación, debo decirlo, y por ahí debo empezar, ¿no? Que las netas del planeta, ¿no? Que en realidad yo quería estudiar antropología. Yo quería ser antropólogo, pero yo venía de SSH Sur, entonces tenía el pase reglamentado. Y en ese entonces no existía la licenciatura en antropología en la UNAM, entonces tenía como opción más cercana a la ENA. Pero lo que implicaba eso para mí, bueno, era perder el pase reglamentado y el lugar en la UNAM, ¿no? Entonces, digamos que dejó de ser de pronto opción para mí estudiar antropología porque significaba justo como abandonar la UNAM, ¿no? Y en un segundo momento pensé justo en estudiar ciencia política, pero bueno, finalmente me decidí por comunicación, por una cosa verdaderamente chistosa, todavía lo pienso y me hace reír mucho, y es en serio. Porque yo tenía mucho la intención, derivado de querer estudiar antropología y lo que yo pensaba por la antropología de la comunicación, de ser fotógrafo tipo Nat Geo, ¿sabes? E ir directamente a la comunidad, ir directamente como, ¿no? Y entonces fotografiar, dejar el registro. Y dije, bueno, comunicación me puede dar como ese camino que no puedo tener por la antropología porque no está en la UNAM, ¿no? Pero bueno, y ya después me fui a ciencia política. Está muy, muy bien. ¿Y qué tal fue tu experiencia en comunicación queriendo ser antropólogo? Pues la verdad es que al principio fue muy complicado, porque estaba muy orientado al estudio de los medios de comunicación, muy orientado como televisión y radio, periodismo, mucho periodismo, pero tuve la buena fortuna de encontrarme a dos profesores que marcaron mucho mi vida, mi formación en comunicación y que me hicieron justo como tener esta relación con la parte antropológica de la comunicación, entender la comunicación en su aspecto antropológico y no técnico, ¿no? Como los medios de comunicación, que fue por un lado quien fue mi tutor de tesis de la licenciatura, el profesor Gustavo de la Vega Chiota. El profesor Gustavo de la Vega, bueno, es sociólogo, entonces tenía como mucho esta idea de una perspectiva sociológica de la comunicación. Y por el otro lado, pues el profesor Julio Amador Beck, ¿no? Que después sería mi tutor en el doctorado, pero que en las clases justo de arte y de imagen me hizo como sentir vibrar, ¿no? Toda la parte antropológica de la comunicación. Entonces, desde la sociología por Gustavo, y desde la antropología, porque él estudió antropología, Julio, en el doctorado, y arqueología también en el doctorado, pues justo, ¿no? Ahí es donde encontré como este doble camino o doble relación sociológica y antropológica de la comunicación. Así que ya después todo bien. Oye Luis Jaime, y más o menos como de qué han ido tus proyectos, si es que se puede hacer como una especie de resumen de qué fue tu proyecto de licenciatura, maestría, doctorado, o se siguieron alguna línea que los unificara. Fíjate que sí, lo que transversaliza en buena medida es como lo simbólico. Creo que lo simbólico es lo que yo podría decir lo que está transversalizado en las tres investigaciones. Con perspectivas y enfoques distintos, es cierto, pero lo simbólico está ahí. En la licenciatura trabajé con un movimiento social, la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pero justo la construcción simbólica a partir de la apropiación de los medios de comunicación dentro del movimiento, ¿no? Y ya después fue construcciones de identidad de resistencia del arte en Tijuana, ¿no? Frente al crimen organizado, pero también en el arte y la identidad, lo simbólico.
Y ya en el doctorado, pues fue un análisis del discurso del Gabinete de Seguridad de Felipe Calderón, ¿no? En la construcción simbólica del enemigo, ¿no? El crimen organizado como enemigo del Estado. Bueno, son temas un poco diferentes, pero creo que están transversalizados por lo simbólico. ¿Sí? ¿Y por qué elegiste esos temas? Pues creo que justo los efectos y afectos que tuvieron en mí los profesores que acabo de mencionar justo orientaron un poco mi perspectiva, ¿no? Tanto la parte sociológica, ¿no? Del estudio de los movimientos sociales en un primer momento, como la parte ya de las identidades propiamente dichas y del discurso y del mito, ¿no? Y en la maestría y particularmente en el doctorado. Entonces, es algo que a mí me apasiona. Debo decir que es algo que ya he dejado mucho en lo último que he estado haciendo, que he estado trabajando, que he estado pensando. A veces regreso a esos libros, a esos textos, pero más bien como un tema de añoranza, pero hace tiempo que también, debo decirlo, lo dejé. Creo que después del doctorado, 4 años de doctorado, también uno termina un poco cansado de esos temas y los he dejado ahí un poquito en pausa. Regresaré, en lugar a duda. Sí, no, es que 4 años suena fácil, pero estar trabajando sobre lo mismo y estar leyendo sobre lo mismo. Y también, ¿no? La academia te obliga a dedicarle mucho tiempo a esos temas, ¿no? Y vas dejando lecturas que dices, híjole, ese tema me interesa bastante, esa lectura me interesa bastante y las dejas ahí pendientes y en cuanto sales, digamos, como de el compromiso académico, te vas de lleno a eso que habías dejado pendiente, ¿no? Entonces es normal y lo entiendo bien. Aunque los 2 años de maestría son fugaces, pues no tienes chance como de darle tiempo a otra cosa, ¿no? Entonces, oye Luis Jaime, ¿y por qué elegiste, digamos, esa línea de investigación, quizá lo simbólico, pero desde la mirada de lo antropológico, sociológico, etcétera? Es que justo para mí la inquietud estaba en poder explicar propiamente las diferentes manifestaciones de lo humano, ¿no? O sea, para mí eso era fundamental. Y además porque yo encontré y que eso sí sigue, aunque desde otras perspectivas, un hilo conductor entre la sociología, la antropología y la comunicación y la política, ¿no? Que vendría después. Y es el lenguaje, ¿no? Entonces, para mí, justo en el lenguaje encontré como esos vasos comunicantes interdisciplinarios, transdisciplinarios, que me permitieron justo para mí de pronto era como un asunto de, eh, claro, pero, ok, soy comunicólogo y ¿acaso entonces no puedo hablar de sociología? ¿Acaso no, entonces no puedo hablar de antropología? ¿Acaso entonces no puedo hablar de ciencia política? Y viceversa, ¿no? No podemos entonces establecer un diálogo y desde dónde podemos establecerlo. Entonces creo que la inquietud de la transdisciplina es lo que me llevó justo como a construir estas perspectivas múltiples, ¿no? De enfoques y a lograr o intentar cuando menos relacionarlas, ¿no? Y la verdad es que, digo, no sé, cuando menos feliz sí me hizo, ¿no? Esa transdisciplinariedad, ¿no? Me sigue haciendo todavía. Y esto que tú estudiaste, digo, en estos tres espacios que dices son transversales, ¿es distinto estudiar esto en otros países? Pues, bueno, a mí me parece que sí hay como una cierta tendencia justo al pensamiento transdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, en la estancia doctoral que hice en España, en la Universidad de Salamanca, es decir, a pesar de que fue en el doctorado, mi área de especialidad ya era ciencia política, en realidad quien me acoge es la Facultad de Ciencias Sociales y es un sociólogo, ¿no? Es un investigador de la USAL, sociólogo, un decano de sociología, el decano de sociología de la USAL, Fernando Gil Villa, y con Fernando justo pude establecer una perspectiva que él mismo me permitió y me invitaba, transdisciplinaria,
cierto, a veces muy marcada por ciertos, y no pasa nada, está bien, es muy normal, con ciertos autores que uno ya se apropió, ¿no? Él era de pronto muy bordiano, ¿no? Era muy Pierre Bourdieu ahí, y claro, a mí me gustaba Pierre Bourdieu, pero de pronto no me era suficiente, yo ya estaba un poquito más, por ejemplo, Michel Foucault, ¿no? En el postestructuralismo, ¿no? Y él, pues, Bourdieu, estructuralismo, entonces, pero dialogaba, y eso era muy, muy, pues fue muy, muy enriquecedor, así que a mí me parece que sí es algo que se preste fuera. ¿Y Qué cuáles padre. dirías que de alguna manera podrían ser como dificultades a las que se tienen que enfrentar las personas que más o menos eligen estas líneas de investigación? A mí me parece, y lo digo en serio, que las dificultades más fuertes son de tipo administrativas, burocráticas, uno, y dos, esta idea muy decimonónica de la disciplina, o sea, es una disciplina, es una ciencia y por lo tanto tiene un discurso y tiene un lenguaje y tiene unos conceptos muy propios, muy puros, que no debes transgredir, que no debes trastocar, que debes respetar, ¿no? Y esta idea del canon, ¿no? Del autor, ¿no? O la autora, ¿no? Que necesariamente tienes que citar porque entonces no es una tesis de ciencia política o no es una tesis de sociología y que de pronto, es complicado. Yo, por ejemplo, lo digo particularmente en la maestría, yo sufrí mucho por eso, justo por eso sufrí mucho. Debo decir que fue la etapa de las 3, licenciatura, maestría y doctorado, que más lo padecí, porque desafortunadamente tuve un tutor, ¿no? Que que no solo es que no me comprendía, sino que no quería comprenderme, ¿no? O sea, no quería escucharme, ¿no? Y de pronto es eso con lo que uno se puede enfrentar, ¿no? Como yo estaba trabajando con jóvenes en Tijuana de activismo artístico, que después llamamos artivismo en Tijuana, la idea era justo como, no, bueno, pero es maestría en estudios políticos y sociales, entonces lo tienes que ver desde las asociaciones civiles, desde la teoría de las organizaciones sociales y las asociaciones civiles. Yo, pues no, pues es que a mí la conformación institucional es lo que menos me interesa, sino las producciones artísticas, ¿no? Y qué están haciendo con el arte, ¿no? En el contexto de violencia. Y fue difícil, fue complicado. Creo que eso es lo que más difícil, uno de los obstáculos más grandes, la parte burocrática y la cerrazón de la pureza de las disciplinas, ¿no? Y yo creo que siempre es complicado, o sea, si tu tutor, que es esa persona que tiene que guiarte y que estar junto a ti, no comparte tu visión, ¿no? O sea, o peor aún, está en contra de esa visión, o sea, es una cosa súper, súper complicada, ¿no? Yo ahora sí que supe de un compañero que su tutor le decía que su proyecto, pues prácticamente decía que su proyecto era una porquería, ¿no? Y que no lo entendía. Y el proyecto se compañía en un proyecto muy bueno, ¿no? Pero pues bueno, cosas que pasan en estos ámbitos, ¿no? Sí pasa. Pero también aprendí, de verdad aprendí mucho, 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 porque aprendí incluso cómo sortear un pensamiento así y al final de cuentas poder salirme con la mía, ¿no? Y entonces de pronto, ok, si quieres decir, lo voy a hacer, ¿no? Pero lo voy a hacer críticamente y de pronto recupero al autor que quiero o a la autora que quiero recuperar y lo voy a contraponer y voy a demostrar en mi tesis que esa perspectiva, no sé si es mejor, no sé si es la palabra, pero cuando menos explica de una manera más cercana como yo quisiera explicar el fenómeno. Y así aprendes a sortearlo también. Sí, justamente, ¿no? Ahora sí que el tener este tipo de figuras a lo largo del camino, pues nos hace pues ser más astutos, ¿no? Ahora sí obtener más recursos. Y bueno, y ya que hablamos de todo esto, dinos, ¿qué es lo más importante que la gente tendría que saber de lo que tú tratas en tus proyectos? Pues bueno, en realidad creo que, no lo sé, es una pregunta complicada, porque en realidad es que
A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo dar a leer mis propios escritos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo con mis alumnos nunca en la vida jamás les he dejado un solo artículo mío, ni que revisen mi tesis, nada, no lo soporto, no puedo con eso, no me gusta, ¿no? Lo que es verdad es que invariablemente por sus propias cuentas de pronto van, ¿no? Van a ellos, ¿no? Los buscan, ¿no? Y los traen a clases y me hacen saber, no es mucho su intención hacerme saber que me leyeron, ¿no? O que me están recuperando en la tesis, quienes ahora estoy trabajando en la tesis con ellos, ¿no? Yo les digo, bueno, está bien, pues si de verdad te sirve, no porque sea yo, porque no, solo si de verdad te sirve, ¿no? Y creo que en realidad en el fondo está la posibilidad de poder hablar de una multiplicidad de temas desde una multiplicidad de perspectivas sin perder seriedad y calidad, ¿no? No se trata de convertirse en todólogas y todólogos y entonces poder pensar que puedes hablar y opinar de todo, pero sí darte la oportunidad de que si de pronto tienes una inquietud que parece que no entra dentro de los cánones de tu disciplina, de tu ciencia, te atrevas a hacerlo, te atrevas a pensarlo, ¿no? Y después regreses tal vez, o sigas, abras una brecha todavía más larga, ¿no? Pero que te atrevas a hacerlo. Creo que eso para mí estaría en el fondo de lo que hago. Oye, justo Luis Jaime, ¿en qué andas actualmente? Como digo, yo sé que ya no podríamos hablar como de un proyecto de investigación como tan, digamos, tan grande, tan complejo como una tesis, pero ¿en qué andas ahorita? Y, y eso de qué es lo que estás haciendo ahorita de investigación, ¿cuál es la relevancia social de lo que estás, de lo que estás haciendo ahorita? Sí, después justo de haber terminado el doctorado, bueno, de la mano de Julio Amador, ahí tuve la oportunidad de conocer a una profesora que también marcó muchísimo mi formación y mi vida, la profesora Rosa María Lince Campillo. Y bueno, una de las cualidades es que comparte Julio y Rosa María es la hermenéutica, ¿no? El estudio de la hermenéutica. Pero una cualidad que tiene mucho la doctora Lince es precisamente esta apertura y esta disposición a acompañar múltiples inquietudes sin que necesariamente respondan a las inquietudes de investigación o académicas que ella tiene. ¿Y hacia dónde voy con eso? Al final del doctorado, yo mantuve y sigo hasta ahora una relación cercana en su seminario justo de hermenéutica, pero fue muy curioso porque al mismo tiempo a varios investigadores, profesores y estudiantes que estábamos en el seminario como un ethos compartido, empezamos a tener como cierto giro y cierta curiosidad por un concepto que cada uno empezó a explorar desde su punto de vista y que lo ha llevado y últimamente se ha conjuntado en un proyecto de investigación, que son los afectos. El giro afectivo de la política, ¿no? O la política de los afectos. Que es o la línea en la que yo lo encontré es una línea que viene del postestructuralismo francés, particularmente de Gilles Deleuze y Félix Guattari, y que hacen una recuperación de Spinoza, ¿no? En su ética de los afectos, ¿no? Las potencias de vida, las potencias tristes, las potencias alegres, y justo porque los afectos tienen un carácter político, ¿no? ¿Y por qué entonces podríamos pensar la política precisamente en una dimensión afectiva? Y yo lo estoy trabajando, la dimensión política afectiva, a su vez en tres dimensiones, que es la relación de la política y la estética, la política y la poética, y la política y la erótica, ¿no? Entonces, estética en el sentido, como lo entiende la perspectiva de los afectos, como lo sensible, todo aquello que nos es sensible, ¿no? Lo erótico, justo como todo aquello que posibilita el encuentro, todo aquello que
la posibilidad del devenir otro, ¿no? Y lo poético, que por eso digo que ahí está el lenguaje, pero desde una manera distinta, ¿no? Que es justo la posibilidad de decir políticamente lo que en una experiencia, en un campo dado de la experiencia no era posible decir y que políticamente se dice como un discurso y se hace de esa manera. Entonces, ya últimamente he estado muy metido en el giro afectivo de la política, en filosofía de los afectos, y en esas estoy, ¿no? Deleuze, Guattari, insisto, Franco Berardi, que él vive todavía, y, o sea, quiero decir porque Deleuze y Guattari pues, murieron en los 90, ¿no? Pero Berardi que sigue produciendo, sigue haciendo, sigue pensando, y por ahí estoy ahora. Oye, y hablando en general del trabajo que has realizado hasta ahorita, ¿cuáles son las conclusiones, vaya, generales a las que has llegado de estos proyectos? Bueno, híjole, han sido distintas, ¿no? Creo que una de las, digamos, de las conclusiones que yo tengo como más presentes y que además me gustaron más por la manera en la que fueron construidas, pues fue precisamente en la tesis del doctorado, ¿no? En pensar la construcción del enemigo. Cuando nosotros pensamos en el enemigo, pues normalmente pensamos justo en el monstruo, en aquella figura simbólica, mitológica, que es totalmente antagónica del héroe, ¿no? Y es un exterior total que debe ser vencido, etcétera. Pero mucho de la reconstrucción del pensamiento mitológico en torno al enemigo pues daba cuenta de una dualidad, ¿no? Y para mí eso siempre es muy importante, cuando menos una dualidad, que en realidad creo que ya es multiplicidad, pero cuando menos una dualidad, ¿no? Entre el héroe y el enemigo, es decir, el enemigo está adentro. No significa eso que el enemigo seas tú mismo y entonces, no, tampoco se trata de eso, no va por ahí el asunto, sino justo la posibilidad del reconocimiento de que uno mismo puede entrañar en sí sus peores demonios, ¿no? Y que justo eso hace que sean formas distintas de percibir y de ver el mundo, ¿no? Koselleck por ahí dice, un enemigo es aquella persona de la cual todavía no has escuchado su historia. Entonces, porque claro, en esa historia puedes encontrarte a ti mismo también, ¿no? Y puedes justo como cambiar la perspectiva. Sin embargo, también dar cuenta de que esa dualidad es fundamental, es imprescindible y es muy importante. Creo que una de los mayores aprendizajes es que para mí ha sido como intentar en la medida de lo posible evitar ver el mundo de manera binaria, blanco y negro, ¿no? Sino encontrar y dar cuenta de los matices, ¿no? Entonces, son construcciones simbólicas, son construcciones discursivas, son construcciones lingüísticas, y ahí devenimos nosotros, y ahí también nos jugamos nosotros, nuestra propia existencia, ¿no? Nuestro propio ser y estar en el mundo, ¿no? Nuestro propio habitar en el mundo. Oye, Luis Jaime, ¿qué dirías en general que se necesita para dedicarse a estudiar los temas que has trabajado y los que estás trabajando actualmente? No sé si se necesiten cualidades particulares. Yo creo que se comparten muchas cualidades en realidad con la investigación, ¿no? En general de cualquier tema. Para empezar es mucha paciencia, ¿no? Con una misma, con uno mismo, ¿no? Pues saber que el asunto es de pronto hay días en los que no se produce nada, no haces nada, no conecta nada, ¿no? Y dejar descansar también, ¿no? Y hay días en los que conecta y es maravilloso, ¿no? Creo que mucha apertura no solo a lo transdisciplinario, sino de verdad a no leer cosas nuevas o escuchar cosas nuevas bajo la luz de lo que ya sabes, ¿no? Bajo la luz de lo que tú esperas ya encontrar. Porque de lo contrario, que es algo que a mí me pasaba mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando con Foucault, con Deleuze, Guattari,
quería leer a Foucault en clave heideggeriana, ¿no? Por ejemplo. Y entonces no entendía nada, ¿no? No entendía nada porque yo venía muy marcado por Heidegger, justo por Julio y por Lince, ¿no? Entonces no me decía nada, ¿no? Hasta que dije, momento, o sea, no puedes leerlo en una clave que no es la suya porque no vas a encontrar ahí, ¿no? sino reflejos o negaciones de lo que tú esperas encontrar, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? En general. Y bueno, esta parte de lo simbólico, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, cuando hablas de estas cuestiones míticas, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en su importancia. Sin embargo, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante que la gente sepa de estos temas? ¿Qué es lo que le tiene que interesar a la gente en realidad de estas cosas que tú trabajas? A mí me parece que es un poco como dar cuenta de sí, ¿no? Es decir, que el reconocimiento de que somos lenguaje, de que somos símbolo, de que somos, como dice Luis Duc, un pensamiento logomítico. Somos logos, y sí, somos razón, somos lógica, pero también somos mitos, somos imagen, somos símbolo, y que en realidad perdemos mucho de nosotros mismos y del mundo cuando lo negamos, ¿no? Cuando decimos, no, ese mito, pensamiento prelógico, prerracional, infantil de la humanidad, ¿no? Muy positivista, ¿no? Muy decimonónico el asunto. Y nos perdemos de muchas cosas, nos perdemos del arte, ¿no? Nos perdemos justo de lo religioso también, ¿no? Nos perdemos de lo simbólico, del mito del lenguaje, etcétera, ¿no? Una riqueza de la humanidad que nos sigue interpelando, que sigue hablando de nosotros, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando Julio nos decía justo en sus clases, ¿no? Hablando de las pinturas rupestres, que claro, las interpretaciones que podemos hacer nunca dejó de decirnos, ¿no? Siempre son hipotéticas porque no tenemos el código de significación como para poder interpretar con exactitud qué quieren decir, pero eso no significa que no nos interpele, eso no significa que no nos genere algo, que no nos llame, que no nos estén diciendo algo, ¿no? Desde las pinturas rupestres y todo el legado de la humanidad nos está interpelando, nos está queriendo decir algo, nos está hablando, ¿no? Y creo que es aprender eso, como escucharlo, ¿no? Querer escucharlo. Pues salud por esas tan sabias y hermosas palabras. Salud. Es que no puedo estar menos de acuerdo con ellas. Y no, yo no puedo estar más de acuerdo con ello. Así es, sin duda. Yo creo que de alguna manera entonces. no podemos negar que tenemos como mucha influencia de nuestros profesores y creo que, pues, o sea, obviamente parte de lo que nos une es los profesores que hemos compartido, Julio entre ellos, y que, pues, aquí está el ejemplo de cómo nos han influenciado, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, vamos a concluir con esta primera parte que está más como enfocada a lo académico. Vamos a seguir platicando nosotros ahorita y la gente que va a escuchar o ver el podcast tendrá que esperarse unos 3, 4 días, no sé, no me sale en la cuenta, pero se van a tener que esperar unos días, eso es seguro. Entonces vamos a acabar nosotros aquí. Luis Jaime, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar platicando con nosotros, aunque ahorita vamos a seguir, así es que no te nos vayas a acabar tu trago o si ya te lo acabaste, creo que este va a ser el momento de rellenarlo. Vengo preparado para eso. Por eso me caes muy bien, Luis Jaime. Siempre, hombre preparado vale por dos. Pues amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita vamos a seguir. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, ya saben, no malacopeen. Bye bye, novatos. Salud. Salud. Salud.